Hola, buenos días a todos, bienvenidos, buenas tardes ya, bienvenidos a esta edición de nuestro conversatorio, la edición número 110. Les doy la bienvenida a nombre del maestro Carlos Orozco Pelgueres. Muchas gracias por conectarse. Le quiero dar la bienvenida al maestro Fernando Castillo Águila. Maestro Fernando, ¿cómo está usted? Buena tarde. Hola Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Gracias. Es un gusto que participe con nosotros con este tema tan importante que sigue dando de qué hablar, el beneficiario controlador. Antes de iniciar, quiero dar una breve semblanza del maestro Fernando Castillo Águila. Él es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Él es contador público y está certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, socio de impuestos en Baker Tilly, México, asesor de empresas y familias que pertenecen a diversas industrias, especializado en fusiones, adquisiciones, reestructuras nacionales e internacionales. Él fue expresidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, es miembro activo de la Asociación Nacional de la misma Asociación de Especialistas Fiscales, socio del Colegio de Contadores, fue coordinador de cursos de la Comisión Fiscal del mismo Colegio de Contadores, ha participado como catedrático titular y adjunto de diversas materias de impuestos en las licenciaturas impartidas por la Escuela Bancaria y Comercial y la Universidad Iberoamericana. Fue catedrático de la maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana y de diversos diplomados, cursos de impuestos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Anáhuac y del Centro de Estudios Fiscales. Autor y coautor de diversos artículos de carácter fiscal publicados en revistas especializadas. Pues bienvenido, maestro Fernando, muchísimas gracias. Y le cedo los micrófonos para que podamos comenzar con este tema tan interesante. Gracias Humberto, el agradecido soy yo por la invitación, porque me dan la oportunidad de platicar contigo, con todos los participantes aquí en Orozco Felgueres. Oye, pues sí, fíjate que el tema se vuelve sumamente relevante y va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta que cada vez vemos más aristas en relación con este asunto del beneficiario controlador. Y mira, yo te diría, desde un punto de vista fiscal meramente, pues, se volvió relevante a partir de este año. No obstante, conocemos y entendemos que el beneficiario controlador o lo que conocemos a nivel internacional como el UBO en inglés, el Ultimate Beneficiary Owner, esta persona la verdad es que es la que toma las decisiones de las empresas y se vuelve relevante a nivel internacional porque gracias a la necesidad que existe de entregar la información relativa de estas personas, es que podemos abrir bancos, bueno, cuentas bancarias, podemos reportar algunos temas con instituciones financieras en general. Entonces, se vuelve importante porque, insisto, a partir de, no sé, hace 10 años más o menos que empezamos con estos temas y que nace precisamente para que los bancos no anden abriendo cuentas pues, a terroristas, a lavadores de dinero, a lavadores de activo en general, pues surgen estas iniciativas a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede en México? Cuando lo traemos hacia nuestro país, tanto el Grupo de los 20 como el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, lo que hacen es decir, oye, sí necesitamos que las legislaciones de los países incluyan temas relacionados o disposiciones relacionadas y específicas que tienen que ver con el beneficiario controlador. ¿Para qué? Para evitar que abramos empresas, para que evitar que tengamos estructuras en donde lo que tenemos o quien está a cargo de esta estructura pues sea un terrorista, que sea un narcotraficante, que sea cualquier delincuente que la verdad es que ni queremos nosotros como asesores, ni quieren los notarios, ni quieren los bancos, ¿no? Entonces, lo que se está buscando precisamente es eh, esa información, ¿no? Bueno, pues digo, si ya estamos buscando terroristas, si ya estamos buscando lavadores de activo o narcotraficantes, entonces también busquemos a los evasores fiscales. Y entonces, con esa recomendación o con base en estas recomendaciones, lo que hacen las autoridades fiscales mexicanas es incorporar unas nuevas disposiciones en nuestro Código Fiscal
que lo que nos obligan es a identificar y a entregar información que tiene que ver con este beneficiario controlador, ¿no? Porque, insisto, lo que quiere el SAT, o lo que está buscando el SAT, o la justificación, es precisamente evitar que tengamos un problema en las filas de las empresas, ¿no? En las cabezas de las empresas. Entonces, qué mejor que desde el momento en que la constituimos, desde el momento en que cambiamos, desde el momento en que hacemos cualquier cambio de acciones, pues entonces que conozcamos quién está arriba de las empresas, ¿no? Digo, cosa que por un lado se me hace lógica, y digo, la aplaudo porque ninguno queremos trabajar con narcotraficantes, pero también por otro lado me llama la atención que esta disposición aparezca en una legislación fiscal. Cuando ya tenemos una legislación de prevención del lavado de dinero, cuando ya tenemos algunas otras disposiciones que nos ayudan a tratar de evitar estos temas. Entonces, me llama la atención, pero bueno, también entiendo la lógica del asunto, pero a mí me hubiera gustado que no estuviera en una legislación administrativa, sino que estuviera, o fiscal, sino que estuviera en otra disposición. Pero bueno, así está. ¿Cuál es el tema que viene a tener relevancia de todo esto? Que ahora toda esta información que tiene que ver con el beneficiario controlador, sí o sí forma parte de la contabilidad. Y el hecho de que forme parte de la contabilidad, Humberto, tú sabes perfecto que la autoridad te puede venir a revisar la contabilidad, pues básicamente cuando ella quiera, ¿no? O sea, digo, con base en las reglas que establece el Código Fiscal y todo, pero en español y muy sencillo es cuando la autoridad quiera venir a revisarte, te puede decir, oye, necesito ver tu contabilidad. Y como parte de esta contabilidad viene toda la información del beneficiario controlador. Cosa que se vuelve también muy relevante, porque entonces, lo voy a poner muy sencillo, ya no es el cargo y el abono, su póliza y su comprobante de la póliza, sino que ya también todos los demás documentos que ya conocemos que forman parte de la contabilidad, que si las actas, las declaraciones, contratos, todo eso, ahora se incluye también la información de esta persona, ¿no? El beneficiario controlador. Entonces, creo yo que es un tema sumamente importante, Humberto, no sé qué opinas, pero el hecho de que ya tengamos hoy esta nueva legislación en vigor para todos, suena importante que debemos ahora cumplirla, porque además vamos a platicar de las sanciones, ¿no? Vamos a estar platicando de las sanciones, pero Humberto. Sí, así es, entiendo, maestro, y ha generado muchísima, pues podemos decir polémica y en algún momento dado algo de confusión, ¿verdad? Porque precisamente por eso, como no es un tema que esté, que sea jurídico, ¿no? Es un tema fiscal y obviamente si tiene que ver, no sabemos hasta dónde, ¿no? Claro. Y eso termina una responsabilidad, ¿verdad? Exactamente, y vamos a platicar al rato de sanciones, Humberto, que se volvieran importantísimas. Aquí tenemos una mano levantada de Víctor Manuel Ansúrez. Adelante, Víctor, por favor. Creo que pueden hablar todos, ¿verdad, Humberto? Sí, a ver, Hugo, ¿nos puedes apoyar, por favor? Ya le puse. Adelante, Víctor. Ya te quité el mute. Víctor, ¿tienes levantada la mano? Y estás muteado, no sé si nos escuchas. Sí, no. Levantaste la mano, Víctor, pero a tus órdenes en cuanto quieras abrir el micrófono, con gusto peloteamos ahí lo que desees. Entonces, pero vamos a empezar ahora sí que por el principio, Humberto, si te parece. ¿Qué es el beneficiario controlador, no? O sea, como que la primera pregunta es, ¿quién es el beneficiario controlador? Ahorita vamos a entrar al detalle técnico y vamos a ver qué dice la disposición y bueno, a ver. El beneficiario controlador, básicamente, como su nombre lo indica, es aquella persona que tiene un beneficio, ¿no? Que controla una figura, ¿no? O sea, vamos a encontrar que, bueno, puede ser con base en la ley, pues puede ser casi que lo que sea, ¿no? Y entonces, yo creo que la disposición abrió tanto la definición del beneficiario controlador que se vuelve, en algunos casos, en mi punto de vista muy personal, inaplicable, ¿no? O inoperante, ¿no? Porque lo que dice la disposición es que
¿Es una persona física o grupo de personas físicas? Eso es súper importante, Humberto. O sea, porque lo que está buscando la disposición es quién está hasta arriba de la cadena. ¿Quién es el que verdaderamente controla, siendo ella una persona física, siendo esta persona una persona física? Entonces, no podemos decir, es que fíjate que yo tengo 5 o 6 niveles y no lo puedo ver. No, lo que está buscando la disposición es que nos vayamos hasta arriba de la cadena, hasta arriba de la estructura corporativa, donde quiera que esto sea, a identificar quién es este beneficiario controlador, persona física. Vamos a encontrarnos temas muy complicados, como los temas de bolsa, temas de fondos de inversión, en donde no vamos a poder identificarlos fácilmente e incluso ni siquiera vamos a poderlos identificar. Pero creo que esa es una discusión que vamos a llevar ahorita aparte. Vámonos por el principio, vamos por lo más sencillo de todo. Oye, creo que tenemos que hacer una distinción importante. Personas físicas, sí, pero aquellas personas físicas que tengan un beneficio derivado de la participación en una persona moral, y perdón que voltee de repente para acá, pero aquí tengo mi acordeón, una persona moral, un fideicomiso, y dice allí, cualquier otra persona, cualquier otra figura jurídica, y ojo, así como de cualquier otro acto jurídico. Me voy a quedar en la primera parte. Oye, el beneficio derivado de la participación en una persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Oye, eso me suena lógico, tiene un sentido, y vamos a empezar por lo facilito. Tenemos una empresa con 2 personas físicas, que es una idea normalita, es lo más sencillo que podemos ahorita platicar tú y yo, ¿no? Entonces, el beneficiario controlador, pues es aquella persona física, sí, palomita, tengo 2 físicas, que tienen un beneficio derivado de su participación. Y ese beneficio precisamente es, déjame aterrizarlo, pues el dividendo que pueden recibir, ¿no? Es un beneficio ser accionistas. Y aquí vamos a entrar al detalle, porque he escuchado gente que me ha dicho, oye, pero es que solamente son beneficiarios los que tienen más del 15%. No. Lo que dice esta primera parte, este primer parteaguas, digámoslo así, es todos aquellos que reciben un beneficio. En muchas ocasiones nos encontramos con empresas que, y más las familiares, como que así funciona en muchas ocasiones, que tenemos a un accionista mayoritario en esta persona moral que tiene todas menos una acción. Y tenemos otra persona que es minoritaria y que tiene solamente una acción, ¿no? Para formar y cumplir con el requisito de la ley de sociedades mercantiles, que necesitamos 2 socios. Entonces, ya tenemos uno que tiene todo, y el chiquitito que tiene solamente una acción. La pregunta aquí sería, oye, ¿cuál de los 2 es el beneficiario controlador? Si uno sí tiene una participación, déjame poner entre comillas, que controla, y otro que tiene una participación que no controla. Nada más que aquí, en esta primera también, para responder a esa pregunta, lo que tenemos que decir es, oye, a ver, lo que dice la disposición no me está preguntando qué porcentaje tengo. Me está preguntando, oye, ¿tú eres persona física? Sí. ¿Tienes un beneficio derivado de tu participación? Sí. ¿Por qué? Porque incluso aquel accionista que tiene una participación chiquitita tiene derecho a ese beneficio que le entregan las empresas en forma de dividendo. Y estoy hablando de dividendo para no entrar en detalles que si otro beneficio o otras cosas. Es muy claro el hecho de pensar, oye, esta persona tiene un beneficio de la participación, sí, ¿de cuánto? Del 0.01%. Bueno, pues cuando se distribuyen dividendos, a esta persona le toca el 0.01% de ese dividendo. Y por lo tanto, esa persona, conforme a la disposición y a la definición de beneficiario controlador, sí o sí tiene un beneficio. Y por lo tanto, también esa persona, que por cierto no controla, tiene o debe ser identificada como beneficiario controlador. ¿Saben? Evidentemente aquí podemos entrar en muchas discusiones de si es controlador o no y todo, pero la realidad de las cosas es que yo te diría, tenemos que reportarlo, o bueno, tenemos que conseguir la información. Ahorita platicamos qué tipo de información necesitamos, pero sí necesitamos decir e identificar a esta persona física, aunque tenga el 0.01% de la participación. No sé si fui claro, Humberto, en la explicación de esta primera parte.
Sí, sí, me queda claro, maestro. Ahora bien, ¿qué pasa con cualquier otra figura jurídica, no? Porque la SA está muy fácil, ¿no? O sea, aquí, gracias, Roxana, está muy fácil, ¿no? Oye, pues es el accionista y tiene el punto 01. Oye, pero ¿qué pasa cuando me hablan de cualquier otra figura jurídica? Pues mira, cualquier otra figura jurídica, pues yo te diría que esta es una asociación en participación, que no es una SA. Sí es una persona moral, entonces pues ya estaba dicho en la primera parte del artículo, cuando me decía una participación de una persona moral, ya estaba dicho, eh, pero puede ser esta asociación en participación. Oye, lo que yo creo, o lo que yo interpreto de leer esta disposición como está es, por si se me olvida alguna, voy a dejarlo abierto a que sea tan claro que cualquier cosa que huela a persona moral, a fideicomiso, a negocio, y esta persona obtenga un beneficio, esa persona es un beneficiario controlador. ¿Sale? Ahora, podemos entrar aquí en 4 horas de discusión en el siguiente renglón que dice, o en la siguiente oración que dice, oye, quien recibe un beneficio de cualquier otro acto jurídico. Yo creo que aquí también, híjole, sí vi tu expresión, coincido con ella. Sí, pues cualquier otro acto jurídico, pues entonces es una compraventa, ¿no? O sea, y ya también he escuchado que me han dicho, oye, es que pues en una compraventa, pues también hay un beneficio, ¿no? Y entonces es beneficiario al controlador, entonces también lo tengo que declarar. Yo ahí lo que te diría es no, porque, insisto, esta parte de otros actos jurídicos y cualquier otra figura jurídica, pues tiene que ver con cualquier otra cosa que se me olvidó poner aquí o que vaya a existir en el futuro, ¿vale? Pero no de una compraventa. ¿Por qué? Porque alguien me podría decir, es que, oye, es que en la compraventa sí hay un beneficio y me lo están pagando. Yo que soy vendedor, tengo un beneficio, tengo una utilidad. Pues sí, pero no. O sea, sí tienes un beneficio, sí puedes tener una utilidad, pero esta cosa se llama precio y es el objeto derivado de la compraventa. Por lo tanto, yo no coincido en el hecho de pensar que cualquier otro acto jurídico, en mi ejemplo, la compraventa, pudiera calificar como para ser objeto de la lectura de este beneficiario controlador. No tiene el sentido, no tiene la naturaleza a que se refiere desde la interpretación del GAFI, de que te decía del Grupo de Acción Financiera Internacional, no tiene el espíritu que hablaba el grupo en el G20. O sea, la realidad de las cosas es que lo que se está buscando es que en un negocio como tal no exista o no estemos metiendo una persona que esté faltando a las disposiciones, ¿no? Que tenga problemas legales. Entonces, el tema aquí, hasta donde yo me quedaría, es, veámoslo como cualquier persona que recibe un beneficio por la participación en un negocio, en una persona moral, en un fideicomiso, incluso, bueno, las figuras jurídicas que conocemos, incluso del extranjero, ¿no? Entonces, y ahorita hablamos del extranjero para ver cómo lo combinamos, pero creo que vamos por ahí. Entonces, habiendo dicho esto, yo podría concluir. La primera parte de la definición es una persona física, un grupo de personas que tengan un beneficio derivado de la participación en una persona moral, ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí para ir hilando las cosas. Ahora, oye, muchas veces, si nos encontramos con muchos grupos a nivel mundial, tenemos a todas las empresas operativas, y estas empresas operativas a su vez tienen empresas holdings, y a su vez tienen a las personas físicas o una estructura un poquito más compleja. ¿Qué sucede en este caso? Cuando vamos leyendo la disposición, el 32 de Quarter, lo que dice es, a ver, voy a ver primero lo del tema del beneficio, ya lo concluimos. Oye, no estás ahí. Ah, ok. Entonces tengo que ver dónde estás, en qué parte de la cadenita estás. Oye, si no es por beneficio, tengo que ver qué personas físicas o grupo de personas físicas están hasta arriba a nivel del control de la persona moral. ¿Por qué? Porque si yo no estoy, como te decía, si yo tengo una estructura donde tengo varias operativas, luego tengo una holding y luego tengo un beneficio hasta arriba, bueno, pues entonces tengo que ver ya no el beneficio, porque una persona física que esté en un segundo o un tercer nivel, pues no tiene beneficio directo. Tiene beneficio de la hijita, de la holding, digamos, ¿no? Déjame pensar
en una estructura, oye, tengo las físicas, tengo una holding y tengo la operativa, ¿no? Para hacerlo más fácil. Entonces estoy evaluando la operativa. La operativa en la operativa las físicas no tienen injerencia, no tienen acciones, entonces tengo que ver si las físicas hasta arriba tienen o no control sobre la persona moral operativa que estamos analizando, que es la de hasta abajo. Entonces, dice la disposición, será beneficiario controlador aquella persona física o grupo de personas que impongan directa o indirectamente decisiones, ¿no? Que mantengan la titularidad de los derechos que permitan voto del 15%, o dirijan directa o indirectamente la administración, estrategia o principales políticas de la persona moral. A ver, vámonos, así que por orden. Cuando hablamos de control, la disposición me da 3 supuestos de control que tienen mucho sentido. Oye, quien te imponga decisiones en las asambleas. Digo, no sé, la verdad es que pocas veces me ha tocado ver asambleas en donde uno de los accionistas se impone y uno de los accionistas establece cómo debe decir la asamblea. Nada más que siendo muy prácticos, la realidad es que difícilmente voy a encontrar una asamblea en donde digan, no, pues es que fíjate que Humberto dijo que él tenía todo el poder y él estableció que así tenían que ser las decisiones. Difícilmente se va a ver así. La realidad de las cosas y cómo funcionan las asambleas y todos conocemos de ellas, es que al final, si hay incluso alguien que se imponga, al final todos los socios o todos los accionistas deliberan las decisiones que se están tomando. Oye, con imposición o no, se va a deliberar y se va a hacer un análisis. Entonces, veo complicado cómo buscar, cómo documentar esa imposición. No digo que no exista, no digo que no pase, pero lo veo un poquito más complicado. Creo yo que más bien en todas las asambleas va a existir una deliberación de las decisiones, va a haber un análisis de las decisiones y se va a tomar una resolución al respecto. Por lo tanto, esto me lleva al segundo punto, que es cuando un accionista tiene más del 15% del derecho a voto. Y este derecho a voto es el que sí me da y lo voy a entrecomillar, esa imposición, ¿no? ¿Por qué? Porque hablábamos, ¿no? Oye, es que fíjate que tengo un accionista del 99% y otro del 1%, ¿no? O más chiquito, como quieran. Bueno, pues ese accionista del 99% no es que imponga, lo que pasa es que tiene el voto suficiente como para decidir qué hacer con la empresa, ¿no? Y entonces ese accionista mayoritario pues va a tener el voto suficiente como para tomar las decisiones y dictar las decisiones que se establezcan en las asambleas. Entonces, yo creo que ese control lo vamos a ver muy seguido y lo vamos a ver muy claro. Evidentemente aquí en la disposición me habla de un 15% de voto. Pero la verdad es que ya cuando tienes un 15% de voto, pues ya te suena un poquito más a control, te suena un poquito más a decisión. Ya como se levantas la mano y pues ya te escuchan, ¿no? O sea, los demás accionistas también te escuchan. ¿Por qué? Pues porque es un 15%. No porque los menos sean menos o por otra razón, sino que básicamente por el nivel de porcentaje que tienes, ya te ayuda a tener un control sobre la sociedad. Entonces, creo que eso es muy claro. Y entonces, regresando a mi ejemplo de las operativas, la holding y las físicas, pues las físicas que tengan un control indirecto en la persona moral operativa, que tengan más del 15% de participación, bueno, pues entonces esas personas van a ser beneficiarios controladores. Las primeras, insisto, va a ser un poquito más difícil de identificar. ¿Por qué? Porque difícilmente vamos a ver quién se impone en las asambleas, pero la segunda es clarísima, ¿no? Aquel que tenga un voto indirecto en la persona moral que estamos analizando de más del 15%, esa persona tiene sí o sí control conforme a la fracción 2 del 32 de cuarter del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y finalmente, y aquí tiene un temita aquí que tal vez podamos discutir, Humberto. Dice, oye, ¿tienen control? Aquellos que dirijan directa o indirectamente, ojo, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral o del fideicomiso, o del negocio, lo que sea. En este caso, yo aquí quisiera también poner a discusión, Humberto, a ver qué opinas. El hecho de que pues, conocemos a muchos directores de finanzas que establecen políticas o directores de operaciones que establecen políticas y estrategias de la empresa. Aquí, ¿qué sucede? Estamos hablando del beneficiario controlador.
estamos hablando de la persona, ahora sí que del dueño, ¿no? De la persona que verdaderamente toma decisiones. Salvo que este director, salvo que este administrador realmente sean también beneficiarios y controladores, yo no veo por qué un director de finanzas o un administrador en general tuviera que ser calificado como tal. Oye, sí toma decisiones, sí. Oye, sí establece políticas y estrategias, sí. Nada más que él lo está haciendo conforme al mandato que recibe del Consejo de Administración o de los propios accionistas en su carácter de director general, de director de finanzas, de director de operaciones. No lo está haciendo en su carácter de beneficiario y controlador. Cosa diferente que sí sucede con el Consejo de Administración o con los propios accionistas cuando dictan las estrategias, las políticas o la orientación de la empresa. Eso sí hace diferencia y eso sí son beneficiarios controladores, cosa que no sucede con las demás personas. No sé qué opinas, Humberto, ¿cómo ves? Bueno, es que también pudiera haber algún caso, pero como dice maestro, no es lo general, en donde a lo mejor el director general o el director de finanzas o algún director de la empresa que ya lleva mucho tiempo, muchos años o que tiene la experiencia, pues a lo mejor su palabra o su consejo de administración, ¿verdad? Pues a lo mejor eso pesa, ¿no? Pero yo creo que no es la generalidad y yo creo que se toma como una asesoría, ¿no? Como Claro, una opinión, no como algo que se imponga, ¿no? exactamente. No, y además, mira, realmente para imponer, pues está el consejo, están los accionistas. Oye, sí, el director de finanzas, pues, perdón, sí se impone con su gente, ¿no? Pero lo que impone son las directrices que tiene que llevar su departamento, su dirección, hacia los intereses de los accionistas y hacia los objetivos que les han estado marcando, ¿no? Y creo que aquí, digo, voy a hacer un paréntesis porque aquí Roxana Cabrera nos está diciendo, oye, está bien, o sea, pero dice, usted habla de una empresa estructurada, ¿qué sucede con las pymes? ¿No? Los administradores, salvo su mejor opinión, pueden caer en esa figura. No, yo creo que no. A ver, hablemos de, todas las empresas tienen los dos accionistas, ¿no? O sea, aquí está Roxana. ¿Quieres abrir tu micro, Roxana? Hola, hola. Sí, adelante, Roxana, creo que puedes abrir tu micro. ¿No? No la, no la escuchamos, Humberto. Hola, ¿cómo está? Muy buenas Ah, tardes, maestro. Qué gusto escucharlo, don Humberto. Un gusto saludarlos. hola, Roxana, gracias por acompañarnos. Gracias. Cuéntanos. Bueno, nosotros trabajamos básicamente con pymes y MIPYMES, en donde Ujú, es muy clara la figura del beneficiario controlador. Usted lo determinaba hace un momento. El sí. accionista mayoritario y la esposa que siempre le ponen una o dos acciones o cinco acciones o el esposo, Exacto, la esposa y los tres hijos, ¿no? correcto. Pero ¿qué sucede con lo que hace un momento comentaba don Humberto que se me hace muy interesante? Ese administrador, que usted sabe que en las pymes y en las MIPYMES, los socios están en el negocio. Claro, Ellos están en lo que se dedican, ¿no? Si se dedican a claro. vender y por decir, estas bombas para incendios, están en eso. Si se Ujú, dedican a hacer este restaurante, están en... Y entonces tienen a alguien que administra y que al final hace toma de decisiones, en donde hay claro. ausencia de políticas, donde hay ausencia de estos temas de control y donde siento yo que hay una Ujú, gran oportunidad para que entren esos compliance, para que les ayuden a que vayan avanzando en ese sentido. Ahí, ¿usted claro. cómo ve el tema del beneficiario controlador? Como Mira, esa mano, como esa mano que le pega a veces al angelito y al diablo. Así a veces veo a los administradores. sí, mira, la verdad te voy a decir una cosa. El administrador va a jugar un papel de beneficiario controlador, pero en una segunda instancia. Ahorita lo platicamos, pero va a ser una segunda instancia. De entrada, aquella persona que es beneficiario controlador, incluso en una MIPYME, en una pequeñita, en una empresa pequeña, incluso las medianas, pues son sus accionistas. Oye, es que fíjate que, y voy a poner déjame poner el caso típico, ¿no? Ya el papá se está retirando,
está dejando a los hijos, les deja las acciones, ellos son los accionistas, y el papá les va diciendo, oye, tú haces esto, tú aquello, tú aquí, pero la realidad de las cosas es que los que tienen el beneficio derivado de la participación son los hijos, ¿no? De acuerdo. Ojo, importante es decir que si el papá les dio el mandato de ser accionistas y hay un contrato, ahora sí, hay un acto jurídico atrás de esa tenencia accionaria y verdaderamente el que recibe el beneficio es el papá y no los hijos, el beneficiario controlador va a ser el papá, ¿vale? Seguirá ¿Por qué? siendo el papá. Ok. Exactamente. ¿Por qué? Porque al final el papá es el que dice cómo se hacen las cosas y más importante que todo, recibe el beneficio de su participación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado y nos encontramos con muchas ocasiones que ya los papás ya lo que hacen es donar a sus hijos, les entregan las acciones, pero lo que sucede es que los papás se quedan con el usufructo de esas acciones. Entonces, a pesar de que la propiedad sí es de los hijos, bueno, pues ellos están recibiendo el fruto de los beneficios o de los frutos de la empresa, ¿no? En ese caso, no son los hijos los beneficiarios controladores, sino el papá, ¿vale? Pero estoy hablando de casos particulares en donde se establecen estructuras específicas para lograr ese uso y disfrute de las acciones. O unos mandatos, un mandato que pongamos ahí para que la gente tenga la acción y alguien esté atrás. Eso, pues, evidentemente, el beneficiario controlador es el que dice la disposición, quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposición, pues precisamente de la acción. Entonces, oye, yo tengo el uso y disfrute de la acción, yo soy el beneficiario controlador. ¿Es que está a nombre de tu hijo? Sí, pero yo soy el que tengo ese uso y derecho de uso, ¿no? Entonces, entiendo el punto, sé cómo se manejan las MIPYMES, entiendo también a las empresas familiares y bueno, pues nada más hay que ver cómo está la estructura ya legal de estas empresas. ¿Qué te voy a decir? ¿O qué te voy a terminar recomendando en una cosa como esas, o en un caso como esos? Es recabemos la información tanto de los hijos como del papá. Oye, ¿por qué? Pues porque la realidad es que el papá es el que está ejerciendo el poder y estoy siendo conservador. O sea, no quiere decir que así lo establezca la disposición. Estoy tratando de ser conservador precisamente porque yo no quiero que la autoridad diga, no, aquí el que manda es el papá y aquí te lo demuestro con lo que sea, ¿no? Y entonces tenemos una multa importante por no haber dicho que el papá también es beneficiario controlador, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Ay, Roxana. muchísimas gracias, maestro. Un lujo escucharlo como siempre. Muchísimas Ay, gracias, don muchas Humberto, por gracias. permitirme hacer la pregunta en vivo. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Roxana, a tus órdenes y gracias por acompañarnos. Entonces, como vemos, pues tenemos que identificar dos partes, ¿no? La parte del beneficio y la parte del control. Entonces, el control lo vamos a identificar, decía yo, primero por quién impone decisiones. Esa es complicada, pero eso dice la disposición. Dos, lo vamos a identificar por quién tiene de manera indirecta más del 15% del derecho de voto. Y finalmente vamos a platicar o vamos a identificar el beneficiario del controlador cuando veamos que se ejercen o se establecen la administración, la estrategia o las políticas de la persona moral. Eso es así. Evidentemente, hablando a través de esta parte, pues no va a ser, no estaría yo pensando en el director de finanzas, en el director general, sería más bien pensando en uno de los accionistas, ¿no? Ahora, importantísimo, ¿de quién es la obligación? Pues básicamente es de la persona moral. O sea, ojo, lo que establece la disposición a partir de este año es las personas morales son las obligadas a obtener la información y mantenerla actualizada de todos sus beneficiarios controladores, ¿no? Y entonces, pues ahora sí vamos a ver quién es quién, ¿no? De entrada, las personas morales, ¿no? Cualquiera que ésta sea, incluyendo la famosísima y nunca bien ponderada asociación en participación, a las fiduciarias, los fideicomitentes, todas las personas que formen parte de una figura jurídica. Ellas son las que están obligadas a cumplir con esta nueva disposición que entró en vigor este año.
Entonces, ellas son las que tienen que ver hacia arriba, ¿no? O sea, y hay que verlo así, ¿eh? O sea, estamos analizando ahorita una estructura muy chiquita que es una operativa, su holding y las personas físicas. Pero muchos nos hemos encontrado con estructuras muy complejas que no terminan ahí, ¿no? Sino que son 15 operativas y luego tienen 3 o 4 holdings y luego unas les reportan en el extranjero y otras en otro país y arriba tenemos un fideicomiso y ese fideicomiso pues se va una parte a bolsa y otra parte se va a un fondo de inversión y entonces resulta que al final no podemos identificar, o sea, porque nos vamos a tener que ir hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba de la cadenita corporativa, ¿no? Y entonces, si nuestro objetivo era analizar a la persona moral, la operativa, la que está hasta abajo de la cadenita, bueno, pues tenemos que ir analizando hacia arriba, ¿no? Hasta llegar al beneficiario controlador. Oye, ahora voy a analizar a la holding. Ah, bueno, en la holding también tengo que ver quién está arriba y arriba y arriba y arriba, hasta llegar a las personas físicas. El tema es una estructura como las que ya les estaba platicando. Imagínense que tenemos, sí, la estructura corporativa, sí, los grandes conglomerados y todo, pero hasta arriba, después de 15 niveles, nos encontramos con bolsa de valores, nos encontramos con fondos de inversión, nos encontramos con una cosa rarísima que no podemos identificar quién es la persona física. Y pensemos lo fácil, la bolsa de valores. En la bolsa no sé quién está ahí, ¿no? Porque hoy estoy yo, mañana está Roxana, pasado está Humberto y de repente Adrián González pone su empresa y luego Claudia Ibet dice, no, pues yo le entro ahora, pero con mi empresa extranjera y entonces, pues la verdad es que la bolsa nunca vamos a identificar. ¿Qué pasa en esos casos? Dice la disposición que cuando no podamos identificar al beneficiario controlador de una persona moral o de un fideicomiso o lo que sea, entonces tendremos que considerar como beneficiario controlador al administrador general, al administrador único de la empresa o al consejo de administración que tengamos. Ojo, muchas veces podríamos decir, pues está fácil, pongámoslo así y mira, se acabó. No, ¿por qué? Porque la disposición sí establece en la resolución miscelánea que lo que necesitamos es tener un procedimiento debidamente documentado de control interno, y así dice, en donde establezcamos cómo fue que llegamos a eso. Oye, a ver, autoridad, me va a preguntar la autoridad, ¿quién es tu beneficiario controlador? Ah, pues mira, es el consejo de administración, todos ellos. ¿Así? ¿No? No, pues es que fíjate que es más fácil y que aquí lo tengo y están todos aquí en México. Pues sí, man, pero lo que yo no te pedí es que me dijeras quién es el consejo de administración. Te pedí que a través de un procedimiento documentado analizaras quién es o quién no es beneficiario controlador. Y esto es lo que vuelve compleja esta disposición. ¿Por qué? Porque ir analizando hacia arriba, digo, en un 3 nivelitos, empresa familiar o alguna empresa con una estructura corporativa más sencilla, pues se vuelve sencillo. Además lo conocemos, como decía Roxana, muchas veces ahí están los accionistas trabajando, están presentes, pues los vemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos accionistas que no están ni siquiera en el país? ¿No? O sea, usando el nombre de mi computadora, ¿no? Aquí el señor HP, pues no sé quién es, ¿no? Tal vez es un fondo. Y entonces, irme a buscar al señor HP hasta arriba se va a volver muy complicado, pero lo tengo que documentar. Tengo que decir cómo fue que llegué yo a ese beneficiario controlador, ¿no? O cómo no llegué, ¿no? O sea, por lo menos decirle a la autoridad, oye, fíjate que fui y pregunté. Y digo, déjame decir una locura, ¿no? Fíjate que mi holding en Hong Kong me mandó una carta de su administrador único diciendo que no puede identificar a los accionistas. ¿Por qué? Porque es bolsa, o porque es un fondo, o porque es lo que sea, ¿no? Ah, bueno, ya tengo un paso, un procedimiento que seguí para llegar a esa conclusión. Y entonces ya me quedo más tranquilo. ¿Por qué? Porque el día de mañana que la autoridad me lo pida, lo que va a decir es, oye, pues yo ya revisé todo lo que tenía a mi alcance y aquello que no, para definir quién fue ese beneficiario controlador tan famoso. ¿Sale? Pero ojo, o sea, yo sí quisiera levantar la mano y decir, es un tema sencillo, no es un tema fácil, es un tema que sí necesita tener un seguimiento,
un procedimiento debidamente documentado. ¿Ok? Ahora, eso lo tiene que hacer la persona moral, porque recordemos que la persona moral es la obligada a contar con la información de su beneficiario controlador, ¿vale? O el fiduciario, o sea, las partes integrantes de esas famosas figuras jurídicas. Oye, por cierto, si no tengo la figura jurídica porque la estoy constituyendo, que es lo que nos ha pasado también ahorita, oye, pues los notarios, ¿no? Los notarios, ellos tienen la obligación de conseguir la información del beneficiario controlador, porque lo que la disposición establece es que no solamente la moral, ya hablamos de ella, sino también aquellas personas que se involucren en la constitución de este tipo de entidades, ya sea un fideicomiso, ya sea una persona moral, ya sea cualquier tipo de actos jurídicos que vayamos a constituir. Oye, pues el señor notario tiene sí o sí la obligación de conseguir toda la información del beneficiario controlador. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? O sea, llegamos con el notario y le decimos, oye, fíjate que tenemos este grupo de empresas y vamos a poner ahora esta nueva empresa aquí en México. ¿Sí? Pues venme a decir, conforme a la cadenita que ya platicamos, quién es el beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque el notario también tiene su riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que lo vayan a multar. ¿Por qué? Porque el notario también tiene que conservar en sus expedientes la información del beneficiario controlador. Se ha vuelto complicado, no lo dudo, digo, ya he pasado por eso, en donde llegamos con los notarios, les damos la información, pero la verdad es que sí tenemos que entregarles todo lo que tiene que ver con el beneficiario controlador, so pena de que exista una sanción también para ellos, ¿no? Obviamente las entidades financieras, todo nuestro patrimonio que constituye un fideicomiso, bueno, pues ellas también tienen la obligación de conseguir la información del beneficiario controlador. ¿Okay? Es muy importante, es complicado, sí, pero vamos a tener que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros como personas morales forma parte de nuestra contabilidad, y para aquellas personas que nos ayudan con la constitución de sociedades como notarios o corredores, bueno, pues ellos también tienen la obligación de conseguir la información del beneficiario controlador. Ahora, esto es como que el tema de entrada, ¿no? Porque también quisiera saber qué información vamos a estar compartiendo. Bueno, no compartiendo, consiguiendo. La regla que es la 28122 de la resolución miscelánea, la resolución miscelánea, para no entrar en rayas. La resolución miscelánea lo que nos dice es, oye, me tienes que entregar nombre y apellidos completos del beneficiario controlador. Déjenme pensar que ya llegamos hasta donde sea que esté esa persona física, ya conocimos al señor HP. Entonces ya sabemos quién es ese señor, dónde vive y qué hace, ¿no? Necesitamos su nombre completo, ¿no? Su nombre y sus apellidos. Pero empieza la disposición a decir, oye, pues también estamos su alias, ¿no? O sea, ¿cómo le dicen, no? No vaya a ser que le digan Chapo, ¿no? O algo así, no vaya a ser la de malas o para qué quieres, ¿no? Oye, su fecha de nacimiento, esa también está fácil de conseguir. Sexo, país de origen, su CURP, su país de jurisdicción, de residencia fiscal, su RFC o su número de identificación fiscal. Todo hasta aquí, cuando lo pensamos aquí en nosotros a nivel México, suena lógico, ¿no? O sea, hasta esta parte y ahorita entramos a la parte divertida. Suena lógico. Pero insisto, preguntémosle al señor HP, que no sé dónde viva, ¿no? O sea, igual es, no sé, igual es japonés, igual es coreano, igual es chino, alemán, no sé. O sea, ese señor me tiene que dar toda esta información. Nada más que, ojo, esa información tiene que estar traducida al español. No lo dice la disposición, pero hay otras disposiciones en el código que sí me obligan a tener información traducida, ¿no? Y entonces, en serio, el señor HP me va a querer dar su domicilio particular. Y ojo, el domicilio particular, o sea, nosotros nos imaginamos y pensamos en mi recibo de CFE, pensamos en mi recibo no sé, del agua. Pues no sé qué tipo de comprobante de domicilio me van a dar en el extranjero, ¿no? Y si eso sea válido. Y cuando se complica un poquito más es, oye, tiene que estar actualizado, ¿no?
¿Y con qué frecuencia lo tengo que actualizar? Ah, cada 15 días. Y yo no voy a ir a molestar al señor de hasta arriba, no lo voy a ir a molestar cada 15 días. Oiga, señor, ¿y no se ha cambiado de domicilio? O sea, siento que se vuelve un poquito complicado, ¿no? O sea, digo, lo digo de manera irónica, no quiero ser irrespetuoso, pero la realidad es que estar buscando y actualizando esta información se va a volver muy complicado, porque no solamente se queda en dónde vive, cómo se llama, de dónde es originario, su cuerpo, lo que sea, o su RFC, sino que, ojo, también me dice si está casado o no, la identificación y nombre de su cónyuge, ¿no? Y si está en concubinato. Entonces, la verdad es que yo siento, y digo, no estoy criticando, solamente estoy poniendo un punto en la mesa que es, oye, ¿cómo voy a estar actualizado o cómo voy a estar eh, confirmando que esta persona pues, no se ha divorciado, ¿no? O sea, hay veces que los señores que tenemos ahí en la oficina ni cuenta nos damos que se divorciaron, ¿no? Entonces, se vuelve sumamente complicado el tema de andar dándole la actualización que estoy leyendo aquí un tema de Jorge Robles. Dice, en mi opinión, una persona de bien difícilmente tiene alias de ejemplo el Chapo. Sí, claro. Sí, por supuesto. Quería establecer el punto, Jorge. Justo eso. Yo sé que no vamos a poner el Chapo, pero obviamente pues, necesitamos identificar el alias, ¿no? ¿Cómo lo voy a demostrar? No sé, pero tenemos que identificar, ¿no? Oye, tengo que identificar todo lo que tiene que ver con la esposa o con el esposo del beneficiario controlador. Bueno, también es eso. Y la verdad es que andar dando la información del esposo, del esposo, y si ya se divorció o no se divorció, se antoja complicado, ¿no? Evidentemente los notarios, no sé si tenemos notarios aquí en la sala, pero los notarios van a necesitar menos información de la que tenemos que entregar. La verdad es que son 22 fracciones diferentes en donde tenemos que juntar la información de estos beneficiarios controladores para irla acumulando. ¿Cuál es el tema ya en la práctica que nos hemos encontrado? Bueno, no solamente andar diciendo cómo me dicen, ¿no? O sea, mi alias, o cómo se llama mi esposa, o cómo se llama mi concubino, lo que sea. Y entregar su IFE, además. Sino que además, ¿quién va a manejar esta información? También se puede volver complicado el hecho de que tengamos que revisar a quién le vamos a dar esta información. Digo, en una empresa con una estructura corporativa más o menos sencilla, pues es más fácil identificar todos estos esquemas y mantener esta información actualizada. El problema es que no siempre tenemos a la gente disponible, ¿no? Entonces, esto se va a volver complicado. La verdad es que creo que es un tema que seguramente en la medida en que vaya pasando el tiempo, se van a establecer reglas que faciliten la obtención, el resguardo de toda esta información, ¿no? Porque incluso beneficiarios controladores, o sea, dueños de empresas, sí me han dicho, oye, ¿y quién va a manejar mi información, no? O sea, ¿dónde la voy a guardar? ¿No? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a estar ahí interactuando? No solamente con la administración de la empresa. ¿Por qué? Porque todos los accionistas pues, tienen gente de confianza en las empresas, sino en el momento en que llegue a las manos de la autoridad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la autoridad o quién lo va a ver en la parte de la autoridad? Y en esa parte, si quiero ser muy claro, eso ya ver. La disposición lo que establece es, esta información, ya dijimos, forma parte de la contabilidad como punto 1. Como punto 2, la autoridad me la puede pedir cuando ella quiera, específicamente la información del beneficiario controlador. Y para entregársela tengo 15 días. Y bueno, puedo pedir una prórroga de 10 días adicionales. Déjenme irme al plazo máximo, que son 25 días. El problema de esto es, digo, y lo podemos ver con nuestras empresas aquí en México, de repente pues los accionistas desaparecen, ¿no? O sea, se van de vacaciones un mes, 2 meses, y conseguir información de los accionistas se vuelve muy complicado, ¿sale? Y más información actualizada, ¿no? Pero más aún, ¿qué va a pasar el día de mañana? Si la autoridad llega, me pide la información de mi beneficiario controlador, por cierto está en Japón, que le tengo que explicar qué es lo que me está pidiendo la autoridad, que le tengo que decir que no se preocupe, que
yo voy a manejar esa información y que, por cierto, me la va a entregar en japonés, ¿no? ¿Y cómo la voy a convertir al español, que traducir al español? La verdad es que en una de esas la autoridad no lo dice a la disposición, pero me la van a pedir apostillada. Entonces, todo ese proceso, ya en la vida real, nos va a tomar mucho más que 25 días hábiles. Solamente la apostilla me toma como 2 semanas, la traducción me va a tomar pues, otro tanto, el envío de la información, no sé, se va a complicar. Entonces, creo que sí tenemos que tratar, ahorita que estamos a buen tiempo, que las autoridades, por lo menos yo no he visto que hayan empezado con revisiones del beneficiario controlador, se va a volver más fácil si tengo información ahorita ya resguardada de lo que son los beneficiarios controladores, ¿no? Dice Ricardo, ahora hasta los bancos están pidiendo información del propietario real, pero es evidente que el SAT. Sí, mira, la verdad, Ricardo, es que el tema de los bancos ya te lo han pedido desde hace muchos años, está en la ley de prevención del lavado de dinero, eso ya existía, nada más que ahorita, como ya es el SAT, como el SAT controla toda la información, se ha vuelto sí mucho más delicado para todos, o sea, para todos. Hoy me encuentro con varios clientes que están tratando de mover cuentas bancarias, les cuesta un trabajo impresionante. Y sí, entiendo tu comentario, coincido con él, nada más que si el proceso bancario ya existía, ya teníamos procesos antilavados de dinero, ya funcionaban, y bueno, pues ahora sí que el tema es ahora cómo cumplimos con la disposición fiscal, ¿no? Porque insisto, como ya la autoridad me puede venir a pedir todo esto de manera actualizada, fehaciente, completa, correcta, y todas las 5 o 6 características que me piden la resolución miscelánea, pues se antoja complicado el hecho de obtener esta información de una forma rápida. Ahora, donde toma todavía más relevancia, o sea, si ya vimos la relevancia de que forma parte de la contabilidad, ya vimos el tema de cómo la tengo que cuidar y todo, bueno, pues ahora se vuelve todavía más importante si consideramos las multas. Espérame un tantito. Sí, mira, dice Jorge Robles, y tienes razón, Jorge, dice cuando acudan a la inscripción de persona moral en la oficina del SAT, piden datos del beneficiario controlador, sí. Incluso eso también ya te lo venían pidiendo, Jorge, desde el 2020. Ya te pedían que dijeras quién es el accionista o cuál es tu estructura accionaria en efectos del SAT. Entonces, eso también se vuelve complicado. Que ahora ya no solamente es el tema del beneficiario del accionista, sino es el beneficiario controlador. Y ojo, si cambiamos accionistas, además del escrito que también tiene relación con lo que estás diciendo, Jorge, que tenemos que presentar el cambio de accionistas, también se vuelve importante actualizar el beneficiario controlador. Porque déjenme pensar, y vamos a hacerla muy facilita. Una empresa normalita, una SEA mexicana, con 2 accionistas, personas físicas, también mexicanas, para hacerla fácil. Venga la empresa. Bueno, pues además de los datos, no solamente de inscripción, Jorge, sino que además también de la actualización de accionistas, pues tengo que presentar eso y también tengo que conseguir lo del beneficiario controlador nuevo, que ya la vendieron. Entonces, también tengo que ir a ver cómo actualiza esa información. Insisto, ¿dónde viene el problema que se pudiera suscitar en caso de no tenerlo? Bueno, pues la disposición establece que si yo no tengo datos del beneficiario controlador, o sea, si yo no doy información del beneficiario controlador, la multa puede ser hasta 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador que yo no haya declarado. Hasta 1 millón de pesos por no tener actualizada información. Y volvemos al tema, O sea, yo no le quiero preguntar a mi accionista cada 15 días si ya se divorció, o si sigue en concubinato, o si hace cambios de casa, o sea, a la tercera. A la segunda vez que le pregunte, mi accionista me va a decir, ¿qué te importa? Cuando me cambie, o cuando me case, o cuando me divorcie, te aviso. Entonces, tendremos que establecer en ese procedimiento documentado de control interno la forma en que nos estamos cerciorando de que mi beneficiario controlador no ha cambiado esas características. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿cómo te cercioraste de que esta información estaba actualizada? Así, con este procedimiento que ya tengo de control interno. Y finalmente podemos tener una multa de hasta 800,000 pesos por beneficiario controlador por presentar información incompleta, inexacta o con errores. Entonces, sí se vuelve complicado, sí es un tema
relevante, es un tema que debemos atender. Yo les diría, formemos nuestro expediente de beneficiario controlador, démosle una buena revisada a nuestro control interno, establezcamos procedimientos clarísimos de control interno para que sobre esa base podamos trabajar, porque de lo contrario se va a hacer muy complicado el día de mañana que la autoridad llegue a revisarnos. Oye, no me he pedido nada hasta ahorita, no, yo no tengo conocimiento de que alguna de las empresas con las que trabajo haya llegado a la autoridad a pedirles información del beneficiario controlador. Tampoco quiero estar corriendo en los 25 días que tengo a conseguir información de quién sabe dónde, ¿no? O sea, no sé quién es el beneficiario, tal vez lo conocemos, ¿no? O sea, atendemos una empresa X y ya sabemos porque hasta en los medios sale que el señor tal es el beneficiario controlador. Pues sí, pero a ver, encuéntralo, a ver, búscalo y a ver, háblale para que te dé toda la información de este. Dice Jorge, con tener un cuadernillo con información y copias certificadas de identificaciones bastan. No, Jorge, fíjate que no. Me encantaría, pero no. La regla miscelánea, voy a decir el número completo, 28122, establece las 22 fracciones con las 22 documentos que debemos tener en ese cuaderno que dices, en ese expediente que dices. Yo los tendría, si quieres, sí, escaneados con un sello de tiempo para que tengas fecha cierta. Sí los tendría concentrados precisamente para tenerlos a la mano. Pero no, con identificaciones no basta. Sí necesitas tener, bueno, descripción de la forma de participación o control, tipo de participación o control, fideicomiso, fecha de terminación de la participación, datos de contacto, domicilio particular y fiscal. La verdad es que todo. Sí, con gusto. El número de regla, me están pidiendo que la repita, es 28122. Es eso. Y bueno, la verdad es que digo como recomendación, y si me permites el comentario, Humberto, lo que hemos hecho en el despacho es diseñar una herramienta electrónica en donde pues, el beneficiario controlador le decimos, oye, no seas malito, súbeme toda esta información porque no me la va a querer dar a mí, no me va a querer dar el comprobante de su domicilio particular, pues que la suba él. Entonces lo que hacemos es, a través de esta herramienta, que ellos vayan alimentando, ellos los beneficiarios controladores. Digo, yo sé que a muchos no les va a gustar que les pasemos la chamba, pero una de dos, digo, con mucho gusto les ayudamos. Lo que pasa es que no siempre van a querer darnos esa información que es tan sensible y delicada para ellos, ¿no? Entonces, creo que es un tema relevante, tenemos que cuidar mucho el cumplimiento, porque yo no quiero una multa de estas cantidades por beneficio al controlador. Digo, tuve una compañía que tenía, no sé, más de 100 accionistas, y bueno, pues todos me tuvieron que dar esa información. La verdad es que es así, ¿no? O sea, una multa de 2 millones de pesos por 100 accionistas, pues no, pues entonces pues cerramos el negocio, ¿no? Pero bueno, no sé, Humberto, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario que quisieran aquí que pelotemos. Pues no, muchísimas gracias, maestro Fernando. Creo que ahorita ya no tenemos alguna otra duda por aquí por el chat. Y pues bueno, ahora sí que seguirnos documentando con este tema, pues que ya llegó para quedarse y que tendrá sus modificaciones, sus adecuaciones, tal vez poco a poco tener algo más apegado a la realidad, a lo posible, pero pues ya hay que pues tenerlo muy en cuenta como usted nos indica, maestro. Pues muchísimas gracias por su participación. Le queremos mostrar aquí un pequeño reconocimiento, ¿verdad? Por la participación en este conversatorio. Se lo estaré enviando vía electrónica. Muchas Ahí gracias. está, por su participación en esta sesión número 110 del conversatorio. Muchas gracias, beneficiario controlador, y esperemos tenerlo próximamente con algún otro tema. Maestro Fernando, de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres, le mandamos un gran abrazo. Y Muchas bueno, gracias. también agradecemos a todos los participantes. Los invitamos al próximo conversatorio el siguiente miércoles. Maestro Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto. Gracias por la invitación al Instituto Orfe. Gracias a Carlos Orozco Felgueres por la invitación.
lo extrañamos, le mando un gran abrazo, es un gran amigo, tipazo además. Y bueno, Humberto, Gracias. te agradezco que me hayas aquí acompañado en el panel. Y bueno, pues gracias a todos por haber acudido el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.